Este versículo lo vimos cuando empezamos nuestro estudio, ¿sí? Y Eclesiastés 1:9, en versión, le voy a leer en nueva versión internacional. Si ya están ahí, voy a leer esta versión que dice: lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Dice que está hablando en el pasado, ¿sí? Y luego es su presente del escritor. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, y lo que se ha hecho se volverá a hacer. O sea, habla en un futuro. Entonces hay cosas que, como tú y yo como seres humanos, hablando de nuestro carácter, nuestro ánimo, nuestro desánimo, bueno, pues se vuelve a repetir, igual como este canto que el escritor está dibujando a una iglesia que empezó bien, ¿no? Que era admirada porque decían: mira cómo se ama, ¿no? Y de hecho en la iglesia del primer siglo, en Hechos de los Apóstoles, decía que todas las cosas las tenían en común, ¿sí? Y Dios añadía cada día a aquellos que habían de ser salvos. Entonces estaba dibujando una iglesia que empieza su crecimiento, pero después llega y se detiene. Igual también eso pasa en el cristianismo. Entonces en el cristianismo tú tienes tu ánimo, empiezas a conocer del Señor, tienes un ánimo así alto, y luego ya te detienes y ya te mantienes estable, y luego después empieza el desánimo. Así es exactamente en el creyente como en la iglesia. Entonces tú y yo, por eso estamos estudiando un libro que se llama que tenemos que tener de los cuidados o los peligros de una fe superficial, de que tú crees que crees. O sea, yo creo, ¿no? Pero ¿qué evidencia hay cuando decía en el canto que es la fe? Bueno, pues la fe es compartir al Señor Jesucristo, la fe es vivir la palabra de Dios, porque a veces se confunde, a veces pensamos que la fe es que yo tengo una buena casa, dar una buena imagen y que todos me sirvan, ¿no? Yo estaba pensando abrir un nuevo ministerio y yo dije, pues voy a ver si este ministerio alguien lo quiere tomar, el que le laven el coche al pastor, sería un ministerio, que lo mantengan limpio. Entonces, esto sería importante. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que lo más importante es que tú y yo vayamos creciendo en la fe. Porque mira, lo decía Luis Enrique en su devocional Discernimiento, y como también decía en el canto, las iglesias se pelean por tener quién tiene la verdad. ¿Las iglesias se pelean? Sí. ¿Se pelean por tener sana doctrina? Sí. Y todos dicen que tienen sana doctrina. Todos dicen sana doctrina. Porque si tú le preguntas a uno: oye, ¿ustedes tienen sana doctrina? ¿Qué va a decir el creyente? ¿Sí? O le va a decir: no, mire, aquí no tenemos nosotros sana doctrina. Váyase a la iglesia de 3 cuadras y ahí sí tienen sana doctrina. No. ¿Qué es lo que va a hacer que tú y yo tengamos sana doctrina? Pues el discernimiento de la palabra de Dios. Y mira, yo agradezco al Señor que vivimos tiempos muy específicos que el Señor me permite vivir, porque tú y yo estamos adelante de los apóstoles, porque ellos se les prometieron muchas cosas que no vieron, adelante de los profetas. Dice que muchos de ellos se les platicó y desearon ver y conocer cosas que tú hoy y yo vivimos en nuestro presente, ¿sí? Entonces, porque yo veía que ayer Estados Unidos ya entró en batalla contra Irán, ¿no? Entonces, y luego ya empezaron los desplegados allá a ver que muchas iglesias dicen que esta es la profecía. Y yo digo, pero entonces, ¿cómo vamos a saber tú y yo la profecía? Sí, bueno, pues a través de estudiar. Fíjate que el día miércoles que tenemos nuestra clase, que va a ser la última clase que vamos a tener ahí porque nos vamos a cambiar, el pastor nos decía que pues nos vamos a cambiar. Pero mira, yo quiero que vayamos a Eclesiastés, a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, perdón hermanos, se me quedó Eclesiastés grabado en la mente, Eclesiastés. Ajá, sí, ahorita todavía empezamos, es la pura introducción, hermanos. Vamos a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y ahí vamos a empezar ahí. Hay un títulos en las Biblias. ¿Qué título tiene tu Biblia arriba de segunda Tesalonicenses, capítulo 2? ¿Qué título tiene? Manifestación del Hijo de Pecado, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos siempre que poner cimientos
para saber qué es nuestra doctrina. Muchos dicen que podría llegar la Tercera Guerra Mundial. Y podría venir la Tercera Guerra Mundial, hermanos, ¿sí? Pero ¿qué va a manifestar la venida del Señor Jesús? Fíjate, esto es algo muy importante que tú tienes que analizar, como decía, tú tienes la capacidad de discernir y escoger y guardar en tu corazón estas palabras. ¿Ya están ahí? Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les pedimos, ¿qué dice? Que no pierdan la cabeza. Reina Valera dice, no se inquieten, porque ¿qué pasa cuando vienen guerras, hermanos? ¿Qué pasa cuando vienen temblores? ¿Qué pasa cuando vienen pandemias? ¿Sí? Pues te inquietas y dices, Señor, ya vas a venir, ya estamos en los últimos tiempos, y así pasan las iglesias. Entonces dice el Señor, no se inquieten, no se dejen de mover, ¿sí? Porque fíjate, nosotros como cristianos, ahorita lo vamos a ver en el mensaje, tú y yo somos muy fácil de movernos, aún teniendo la palabra de Dios. Por eso lo que fue ayer, ¿sí?, es hoy, y en el presente también va a ser lo mismo, ¿sí? La iglesia se deja inquietar por las cosas que oye, por las que escucha, por las que está viviendo. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan paz y tranquilidad. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios vas a vivir. Entonces, ¿qué hay con respecto a la vida? Versículo 2, ¿qué dice? No pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales escritos, supuestamente nuestros digan, ya llegó el día del Señor. Y luego fíjate, versículo, y ya hasta ahí lo voy a decir en el versículo 3, no se dejen, ¿qué dice? Engañar. ¿Sí? No se dejen engañar, porque mira, tú y yo, aunque tenemos la palabra de Dios, vas a una iglesia, tienes tu devocional, tienes en tu semana tu estudio, tú y yo somos probablemente muy fáciles de convencer de nuestra forma de pensar. Entonces, la palabra de Dios, yo te quiero decir que la tenemos que escudriñar, la tenemos que vivir, ¿sí? La tenemos que escudriñar, la tenemos que vivir, la tenemos que hacer para que tú y yo podamos estar seguros, porque ahora van a venir muchas ideas y yo estoy seguro que tú podría ser que te dejes muy, muy fácil de mover. Porque ahora en la nueva etapa que estudiamos en el libro es los retos que enfrenta la iglesia. Y tú y yo tenemos que enfrentar esos retos hoy en este tiempo que es muy diferente a los que vivieron los profetas, los apóstoles, la iglesia del primer siglo, ¿sí? Hoy somos una iglesia moderna, la iglesia del siglo XXI, ¿no? Entonces tenemos muchos retos que tú tenemos que hacer. Vamos a ver muchas cosas extraordinarias que van a suceder, ¿sí? Y que están sucediendo, la tecnología. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos va a mostrar. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos a orar, vamos a decirle así al Señor. Y le decimos, Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y tu gran amor para con cada uno de nosotros. Te agradecemos porque nuestro corazón ha sido guardado, Señor. Nuestro corazón sigue intacto en el sentido de que queremos acercarnos a ti. Y aún con las inclemencias del clima, Señor, tú nos has permitido venir a este lugar, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que se les ha dificultado, a nuestro hermano Eugenio, te pedimos que tú lo sigas recuperando. Que ayer fue operado, pero que él salga adelante, Señor, en esta recuperación que él va a tener, Señor. Lo ponemos en tus manos. De igual forma, nuestro hermano Salvador nos pide que oremos, Señor, por la familia Cruz, Señor, que acaba de perder a un miembro de su familia, y él te está pidiendo por la familia Cruz Contreras, Señor, que tú la fortalezcas en estos momentos de pérdida, Señor. A nosotros ayúdanos y guíanos en este estudio, que tu palabra llene todos los corazones y que podamos nosotros primeramente haber cambios en nuestras vidas para que nosotros confirmemos cada día que somos tus hijos. Y te agradezco por esta comunidad de fe, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, entonces nosotros ahora sí vamos a iniciar en el tema, y yo quisiera que fuéramos con estas ideas de estos textos que ya tuvimos. Vámonos a Números capítulo 11, ahí vamos a estar estudiando. Y acuérdate, este texto se los di en lo que fue ayer y hoy en el presente y en el futuro va a suceder. No es otra cosa más que está hablando no solo de un pueblo de Dios que se le ha dado instrucciones, se le ha dado talida, pero que tiene confusión, que tiene miedos, que tiene dudas en la vida. Y así es el ser humano como tú y como yo. Somos cristianos, entregamos nuestra vida al Señor y decimos, Señor, yo ya te voy a seguir.
Pero desafortunadamente vienen enfermedades, vienen problemas familiares, vienen problemas económicos, y eso hace que tú y yo a veces nos inquietemos, nos movemos y digamos: Señor, ¿verdaderamente soy tu hijo? Y fíjate, en el capítulo 11 vamos a estudiar una historia de un hombre que hasta en estos momentos yo considero que ya Dios ha hecho un gran líder, ¿sí? Espiritualmente yo lo veo muy fuerte, porque él vio las maravillas de Dios, fue a sacar al pueblo de Dios de Egipto, ¿sí? Cruzó el mar, ¿sí? Con todo el pueblo, ¿sí? Y a través del caminar ha visto las maravillas de Dios. Pero siempre, oílo bien, siempre, aunque tú veas maravillas de Dios, tengas la palabra de Dios, siempre va a haber alguien, porque así es el engaño. Fíjate, en el estudio de la semana dice que de qué peligros nos tenemos que cuidar, que ya también nos dijo nuestro hermano Anthony. Es el mundo, es una influencia externa que va a hacer que tu conocimiento de la palabra de Dios, tu fe en el Señor Jesucristo, pues que se mueva, que se tambalee, que dudes, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el mundo. Y fíjate lo que dice, ya están ahí, versículo 11:1 dice: y un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Sí, ya salió el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y salen y dice que aquí que están sufriendo. Al oírlo el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y esto oró al Señor por ellos, y el fuego, ¿qué dice? Se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Tabera, que significa pues el fuego del Señor ardió entre ellos, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que pasa con este pueblo, hermanos? Mira, Dios ya los había sacado de Egipto y habían visto muchas maravillas. Y hasta estos momentos, ahora ellos van a empezar a quejar de Dios, de que los sacó, que estaban mejor. Van a decir: es que yo estaba mejor antes, ¿no? Hemos escuchado a veces personas que llegan al cristianismo y dicen: uy, antes yo estaba mejor, antes me iba mejor. Y yo les quiero decir que esa es una fantasía, porque cuando uno llega al cristianismo, la vida del creyente cambia. Ya lo vimos en las lecciones. En las lecciones dice el escritor del libro que cuando alguien conoce su vida, empieza a tomar otro sentido y viene a mejorar no solo en su mentalidad, en su ánimo, en su concepto de la vida. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. O sea, el Señor está preocupado, porque ya lo cantamos, está preocupado por tu fe, está preocupado porque tú crezcas, que estés en ánimo. Como dijeron los hermanos, mira, estoy seguro que todos y cada uno de nosotros tenemos dificultades y problemas. ¿Sí los tenemos? Sí. ¿La iglesia también los tiene? Sí. Mira, veníamos mi esposo y yo, siempre venimos platicando, porque decimos: pues va a faltar este hermano tiene esta enfermedad, y todos de alguna otra forma, y entonces de alguna otra forma el enemigo quiere que tú y yo nos desanimemos, ¿sí? Yo agradezco hoy que, mira, estamos un buen número, con todo y el clima, la enfermedad que tienen los hermanos, ha sido operada, y si empezamos a hacer la lista, mi hermana Oli está enferma, mi hermana Lidia no puede soportar este clima, le afecta mucho, ¿no? Eugenio lo acaban de operar, a nuestro hermano Salvador, su cuñado, acaba de fallecer. Entonces son situaciones tan complicadas, hermanos, que tú y yo como iglesia necesitamos seguir adelante, aun con todas las dificultades que tengamos. Porque mira, ¿y qué tenemos que hacer? En las dificultades nos tenemos que quejar. ¿Qué hizo el pueblo, hermano? Empezó a quejarse. Pero se empezó a quejar porque, mira, precisamente porque fue influenciado. Y eso es lo que yo te decía al principio. Tú y yo podemos ser influenciados por personas, nuestros familiares, por personas con las que trabajan, creyentes de otras denominaciones, y nos puedan hacer que tú y yo nos tambaleemos. Tú tienes que conocer bien la palabra de Dios. Tienes que saber que tienes que fomentar tu fe, porque al final de los tiempos dice que el engaño va a ser tan grande que si aún fuera posible, dice que aún los escogidos, serán engañados. Entonces tú y yo tenemos que estar preparados. Y entonces, ¿cómo me preparo, hermano? ¿Cómo le hago para que yo no pueda hacer? Bueno, pues la palabra. Nosotros aquí lo que queremos es enseñarte y que tú decidas. Si se han fijado, nosotros no tomamos alguna postura, simplemente creemos que tomamos la postura de la palabra de Dios y en esa nos basamos. Y la interpretación, como dijo nuestro hermano Luis Enrique, él te va a dar el discernimiento, y es responsabilidad de cada quien decidir si sigues adelante, retrocedes, o te confundes, o tienes miedo, y eso es lo que pasa. Porque ¿qué pasó? Fíjate, versículo 4, dice: al populacho que iba con ellos, fíjate, en Reina Valera dice: a los extranjeros. ¿Quién eran los populachos? Mira, sale el pueblo de Israel
Y muchos se sienten identificados con el pueblo de Israel, que se van con ellos. Es otra cultura, tienen otros dioses, ¿sí? Y entonces ellos se van con el pueblo y ellos son los que se empiezan a quejar, fíjate. No es el pueblo de Israel. ¿Quién se quejó? ¿Quién se quejó? El populacho, dice ahí. Pero en Reina Valera dice, los extranjeros que venían con ellos les vino un apetito feroz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera, qué dice? Carne. Mira, y en este momento Dios los ha sustentado. Dios los ha sustentado. Porque efectivamente, ya el ser humano, tú y yo, a veces tenemos apetitos deseables, así que deseamos, ¿no? ¿No les ha sucedido que a veces tú deseas algo y que lo quieres obtener, hermano? Ya sea alimento, ya sea en lo material, a las mujeres una plancha, una licuadora, una lavadora. Mira, y una lavadora, sí, de veras, una lavadora ¿qué pasa con la mujercita que está acostumbrada al lavadero? ¿Con qué sueña, hermanos? Pues ha visto que su vecina llega y mete ahí 3 kilos de ropa y solitos se están lavando. Y ya los saca, no los hace y los tiende. ¿Qué es lo que desea? Sí, un apetito. Yo escuchaba a veces a personas, yo ansío mi lavadora. Así decían personas ya que conocía. Y sí, porque ¿qué ansía? Pues menos trabajo. Y este pueblo se empieza a quejar de Dios, porque Dios los está sustentando con el maná. El maná era un rocío que descendía del cielo, y los israelitas lo juntaban y hacían como estas alegrías que hay de amaranto. ¿Sí las sabes, conoces? Así dicen que más o menos era el maná. Era comprimido un pan, lo hacían, y eso Dios lo estaba sustentando. Pero fíjate, ellos ya se habían hastiado del maná. Fíjate, porque así es. Fíjate, dice la palabra de Dios, y nosotros lo vemos, dice... Porque cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo, le dice, haz que estas piedras se conviertan en, ¿qué dice? En pan. Nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, también tenía un deseo enorme. Después de 40 días, ¿qué tenía el deseo enorme? Porque era el cuerpo el que se lo estaba pidiendo. ¿Qué tenía el deseo? Pues de comer. Y por eso Jesús, ¿en qué día crees que lo viene a tentar? ¿En el día 1, en el día 2, en el día 3? ¿Qué día no viene a tentar Satanás a Jesús? En el día 40, en el día en que tiene más hambre, y él le va a decir, ¿sabes qué? Haz que estas piedras se conviertan en pan, porque tú tienes el poder, ¿sí? Tú tienes la autoridad y lo puedes hacer. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que te sustenta a ti y a mí, porque y eso es lo que tenía que haber salido el pueblo de Israel. Estaba siendo sustentado por Dios, por el maná del cielo. Años después, ¿qué crees? Muchos van a desear haber conocido el maná. De hecho, Esteban en Hechos de los Apóstoles va a decir, y nuestros padres fueron alimentados por el maná del cielo. Sí, entonces imagínate algo increíble, que Dios descendía del cielo. Es como ahora la lluvia, hermanos, cuando la lluvia bien canalizada, ¿en qué se convierte, hermanos? Hoy la lluvia se procesa. Hoy la lluvia se procesa y es un agua, hermanos, que viene del cielo, ¿sí? Tal vez contaminada, pero cuando llega el proceso, es como dice, ay, ¿cuál será la mejor agua, hermanos? ¿La que sale de tu llave o la que viene del cielo? La que viene del cielo, indudablemente. Entonces, tú y yo tenemos que apreciar esas cosas, discernir entre lo que verdaderamente vale la pena y lo que no vale la pena. Porque fíjate, entonces dice, se dejaron influenciar, dice, ¿cómo echamos de menos, versículo 5, el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también con pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y fíjate, y empiezan a llorar su vida antigua. Es como lo que te decía yo al principio. Hay muchas personas que llegan al cristianismo. ¿Y qué crees que añoran, hermano? ¿Qué crees que añoran? Ay, su vida pasada. Ay, cuando yo vivía en pecado, era tan rico. Yo era feliz. Y yo les quiero decir que eso no es la realidad. Estamos hablando de esclavos que están hablando de ficción. Que están hablando, allá estábamos mejor. Yo te quiero decir que ahora en el Señor Jesucristo, tu vida y mi vida está mejor. Porque dice la palabra de Dios es fiel y verdadera, y dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Tú, ahora y yo tenemos la capacidad de hacer cambios. Antes, aunque quisiéramos, no lo podíamos lograr, pero ahora en Cristo Jesús, tú y yo podemos hacer los cambios necesarios. Mi conducta, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de tratar a las personas, tiene que ser diferente, hermano.
la forma de tratar a mi esposa, a mis hijos. Yo creo que hoy tenemos la capacidad tú y yo, por la palabra, de hacer cambios, de mentalidad, de todo eso. Y mira, porque lo estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Ellos se quejaron y mira lo que va a hacer el Señor. Dice, versículo 6, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Entonces ellos están quejando y entonces pues va a describir aquí cómo es el maná, ¿sí? Y entonces también vamos a ver que ahora un líder se puede dejar influenciar. Nosotros como líderes, como pensamos que vamos al frente, claro, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Yo me acuerdo cuando antes nosotros que empezamos, escuchábamos esto y a mí me gustaba mucho una frase cuando decían, hermanos, no me vean a mí, vean a Jesucristo porque yo soy un ser humano y tengo errores. Y yo decía, ay, eso está fabuloso, yo se los voy a decir porque pues, puedo andar en pecado, ¿no? Puedo andar mi vida mal y puedo, pues con esto me justifico, me quiero justificar. Pero entonces yo aprendí que también el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, porque yo a quién estoy imitando, hermanos. Sí, entonces yo ahí aprendí, ¿sabes qué? Que tengo que aceptar mi responsabilidad. Nosotros como líderes, ya lo dijo el apóstol Pablo en Tito y en Timoteo, hay ciertas características que se le piden a los líderes, ¿sí? Y entonces yo digo, sí, yo tengo que abrazar esa responsabilidad, porque efectivamente, pero claro, también somos seres humanos y fallamos, y lo vamos a ver, fíjate. ¿Quién va al frente? Moisés. Y fíjate, versículo 10, ¿cómo empieza? Moisés escuchó que las familias del pueblo llevaban cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor. ¿Cómo oró al Señor? Muy espiritual, ¿sí? Sí, ¿tú has orado disgusto con el Señor? ¿Has orado enojado, hermanos? ¿Has orado enojado? Miren, yo les voy a decir que yo no oro cuando estoy enojado, hermanos. O cuando sé que en mi vida no anda bien, siempre le pido a mi esposa que ella ore. Tú ora, por favor, porque pues, te toca orar, ¿no? Pero a veces yo deslito mi responsabilidad porque a veces siento que no ando bien delante de Dios, hermanos. Y esto, fíjate lo que hace. ¿Cómo oró Moisés, hermanos? El gran líder. Dice que él oró, pues enojado. Moisés oró al Señor, ¿sí? Muy disgustado. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? A ver, una pregunta. ¿Dios estaba bendiciendo la vida de Moisés o lo estaba perjudicando? ¿Qué ve Moisés, hermanos? Pues se deja influenciar. Porque así es. Fíjate, otra de las cosas que vimos en esta semana en el estudio, no solo te tienes que cuidar de las influencias de afuera, que es el mundo, sino también te tienes que cuidar ¿de quién? De ti mismo, de tu carne, de saber que tú y yo somos débiles, de saber que tenemos que depender de Dios. Y aquí Moisés se olvida en un momento de su liderazgo y de todas las bondades de Dios que ha traído a su vida. ¿Y qué crees? Pues le dice al Señor, ¿sabes qué? Yo creo que soy tu enemigo, ¿sí? Es como si hoy tú le dijeras, ¿sabes qué, Señor? Yo siento que soy tu enemigo porque me has dado la salvación. He llegado a una comunidad, hermanos, en donde los hermanos no son perfectos, pero de alguna u otra forma al menos me soportan, ¿no? Deberías de decirle así al Señor. Entonces, mira, yo creo que tú y yo debemos de saber que el ser cristianos es una gran dignidad, hermanos. Es una gran bendición. Si efectivamente nosotros vemos lo que acaba de cantar el cantante, ¿sí? No hay iglesia perfecta. Ni la pretendemos ser, hermanos. Somos una iglesia que queremos alabar y bendecir el nombre del Señor. Y no queremos ser ingratos. Como este pueblo fue ingrato con Dios. ¿Qué es lo que le enojaba a Dios? Tú te puedes preguntar, ¿qué es lo que le enojaba a Dios? ¿Sabes qué? La ingratitud. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Tú tienes hijos, hermano? ¿Sí? ¿Tú tienes hijos o no tienes hijos? ¿Alguna vez alguno de tus hijos ha sido ingrato contigo? A ver, la pregunta. Yo creo que es muy difícil porque yo creo que todos tus hijos son muy amables contigo y tú dices, ay, pues no conozco de esto de la ingratitud. La ingratitud es cuando alguien te hace un favor, ¿sí? Te hace un bien, ¿y cómo le pagas? Pues le pagas con mal. Y así estaba haciendo. Con quejas el pueblo se estaba quejando, pero ahora no solo el pueblo se quejaba por la influencia de afuera, sino que ahora Moisés va también a tener esa influencia, y ese es el reto que tú y yo tenemos que tener como iglesia, hermano. Como iglesia hoy tenemos retos muy importantes, porque la influencia va a venir del mundo, y el mundo son las noticias, las redes sociales, ¿sí? Lo que tú veas
tú y yo vamos a ser influenciados y bombardeados. La política, hermanos, la política, porque a veces los gobiernos, todo eso, hay mucha influencia que vamos a tener, ¿sí? Yo creo que la maldad todavía, hoy vemos que hay mucha maldad en el mundo y también en nuestras ciudades, en las fronteras, en nuestro país, en el mundo, hermano, el mundo está así, y eso hace también que uno se desanime y dice, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene seguir el cristianismo? Si abusan uno, se aprovechan de uno. Yo te quiero decir que tenemos que seguir adelante. Tú tienes que poner tu confianza en Dios y mira, está esta historia de Moisés para que tú y yo aprendamos de ella. Moisés oró al Señor y dijo, si soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o le di luz para que me exijas? ¿Que lo lleve en mi regazo como si fuera una nodriza y lo lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados? ¿Qué pasando con Moisés, hermanos? Se está quejando. Y tú y yo, lo que fue ayer, hoy puede ser y también puede ser para la iglesia del futuro. Mira, las iglesias se van a quejar. Los líderes se van a hacer a un lado. Yo estaba leyendo un libro que estoy estudiando y ahí pasa una estadística de muchos pastores que están renunciando. Están denunciando porque ponen altas expectativas en la congregación y piensan que van a crecer rápido. Yo creo que también fue mi expectativa cuando abrimos. Nosotros dijimos, vamos a crecer muy rápidamente porque estamos en la voluntad de Dios. Y algo que tuve que aprender es que nosotros tenemos que trabajar en la voluntad de Dios. Y Él quiere que tú y yo, hermano, oílo bien, que trabajemos. Y tal vez no veamos los frutos al principio. Es como el sembrador. ¿Te acuerdas que vimos también el sembrador al principio? Es como aquel sembrador. La cosecha y la siembra hoy y ya para mañana está el fruto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, hermanos? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que crezca la planta? Mira, y como tú y yo somos de ciudad, estamos muy acostumbrados. Y nuestros hijos están tan acostumbrados que yo me levanto y veo que ahí en el frutero, hermanos, hay plátanos, hay mangos, hay esto, pero no sé todo el proceso que tuvo que llegar hasta ahí. Y así son los jóvenes. Ellos nada más abren el refri y ¿qué creen que encuentran nada más? La leche. ¿Y qué tuvo que pasar para que llegara la leche ahí, hermanos? Pues ser ordeñada, ahora en nuestros tiempos actuales ser procesada, ¿no? Porque ahora ya no tiene bacterias, es un proceso, y los chicos pues ya nada más abren y ¿qué hacen? Es la comodidad que tú y yo tenemos y desconocemos, oílo bien, y eso nos puede llevar a la ingratitud, porque cuando tú sepas cómo te llega ese fruto o esa leche a tu refri, entonces tú vas a entender que tú llevó todo un proceso, y que detrás de todo ese proceso, mira, te voy a decir algo, está Dios. Dios que ha permitido que todavía en este tiempo tengamos alimentos. Que vivamos en un país, mira, a Dios le plació. Y yo estoy muy agradecido con Dios que me haya hecho estar en este país. Que aún con sus conflictos internos, con sus delincuencia, con todas las cosas que pueden pasar con buenos o malos gobiernos, algo que yo puedo decir es que me siento muy a gusto estar en este país. Porque no estoy en guerra, no estamos en guerra. Cuando yo veo las ciudades devastadas de la Franja de Gaza, y ahora de Israel y de Siria, me doy cuenta que tú y yo nos debemos de sentir dichosos de vivir en este país. El contexto es muy diferente, el contexto de estos es muy diferente al tuyo, hermano. Entonces, nosotros lo podemos ver y decir, ay, pues qué ingrato era el pueblo de Israel. Ah, qué ingrato es Moisés. No, te voy a decir, su contexto era muy difícil, hermano. Muy complicado, el tuyo y el mío. Y hoy tú y yo nos desanimamos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te desanimas? ¿Hoy vienes desanimado? ¿Vienes preocupado? ¿Qué te preocupa, hermano? Pues que ya se te acabó el gas, que ya mañana ya se cumple la renta, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que se te vienen a la cabeza y estás preocupado. Y mira, y podríamos estar con ahí. Tú crees en Dios y crees en Jesucristo. Ya nosotros lo veíamos en un estudio. Yo así muy seguro porque lo aprendí de un pastor. Lo aprendí de un pastor que tenemos que tener seguridad en Dios y proclamar al Dios verdadero. Entonces yo lo aprendí de un pastor y entonces un día de hermana llega al estudio y me dice, ¿sabe qué? Mañana me van a desalojar. Me van a desalojar. Ya me pidieron el departamento, estaba bien preocupado y no se concentró en el estudio. Entonces, ¿cuándo se puede concentrar alguien en la palabra de Dios? Pues muy difícil cuando traes una preocupación, una pérdida, no sé, muchas cosas. Y yo le dije, mire, ¿sabes qué? Confía en Dios, vamos a orar y mañana usted va a seguir en el mismo lugar. Eso que le estoy platicando creo fue hace como 2 años.
Y si no, hasta menos o más, pero más o menos estoy calculándose. ¿Qué crees? Hasta hoy, esa hermana vive en el mismo lugar. Yo le dije, confía en Dios, vamos a orar. Tú crees en Dios y vamos a orar. Y oramos con ella y le dije, ¿sabes qué? Que la voluntad del Señor se haga y que ponga en el corazón de la persona que te renta o que te presta o que te esté dando el departamento, que te dé más tiempo. Y confió en Dios. ¿Y qué crees? Hasta hoy, mira, y se lo tengo que recordar enseguida cuando ya viene, falta la fe en ella, le tengo que recordar, acuérdate que Dios te cumplió, ¿sí? Entonces yo también te quiero decir, acuérdate que Dios te ha cumplido. ¿Dios te ha cumplido, hermanos? Sí, amén. Tú y yo seguimos aquí, hermano, seguimos aquí. Y mira, porque así es nuestro Dios, ¿sí? Mira, dice todo, versículo 13, todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vamos a darme, ¿me harás un favor? ¿Qué dice? Se me quita la vida. ¿Qué estás diciendo, Moisés, hermano? ¿Qué dice Moisés, hermano? ¿Qué le dijeron? Señor, quítame, mátame. Así dicen unas veces. Señor, quítame la vida. Ya no puedo. ¿Cuántas veces le has pedido tú al Señor que te quite la vida? ¿O cuántas veces has querido desaparecer? Mira, yo cuando tenía deudas, hermanos, que yo quería desaparecer de los deudores. Sí, así mágicamente. Señor, desaparéceme, quítame, ya no quiero que venga el cobrador, ya no lo quiero ver, hermanos. Y si no me quitas a mí, quítalo a él, llévatelo. Sí, si no es una es otra, pero a veces, mira, yo creo que el Señor hace que tú y yo tengamos que pasar por estas cosas para madurar. Porque aquí, ¿qué le está pidiendo Dios? Moisés, ¿qué le está pidiendo a Moisés a Dios? ¿Qué? Pues Señor, mátame, quítame la vida. Fíjate, un siervo de Dios pidiendo, por eso yo estoy diciendo que aquellos líderes, te quiero decir que no es fácil ser líder, porque efectivamente pues vamos a tener nuestras dudas, pero yo creo que en Dios, yo creo que se cumple la palabra de Dios y tú y yo vamos a confiar en Dios. Si tú confías en Dios, mira, debes de confiar en todas las promesas que Él hace para tu vida y para mi vida, ¿sí? Entonces, ya después de que pide, mejor le va a traer una solución, mejor Dios a Moisés. Versículo 16, el Señor le respondió a Moisés, fíjate, y cuando el Señor responde, yo te quiero dar una buena noticia. Cuando tú oras y el Señor responde, el Señor hace con bendiciones. El Señor no responde con maldición, no responde con cosas que te van a afectar. No, al contrario. Mira, yo he descubierto en la palabra de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué crees? Que cuando tú oras al Señor, está la respuesta de Dios. Pero no es una respuesta negativa, sino más bien es una bendición para tu vida y la vida de tu familia. Y yo lo creo porque fíjate, y el Señor respondió a Moisés, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen ahí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el Espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarlo, ¿qué dice? Tú solo. ¿Qué dice el Señor? Mira, el Señor es complaciente. ¿No puedes? ¿Cuántos ancianos les va a poner? ¿2 o 3 hermanos? 70 ancianos. Es como cuando va a hablar con Faraón y le dice, Señor, no, yo no puedo ir porque soy tartamudo. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, lleva a tu hermano Aarón y él va a hablar contigo. Y fíjate, a veces nosotros queremos rehusar a las bendiciones de Dios. Pero te puedes imaginar, porque Dios le dijo, ¿quién dio el habla al ser humano? ¿Quién dio la inteligencia? Entonces Dios puede hacer una maravilla en ti, sí. Imagínate la bendición que pudo haber sido Moisés. Dijo, ¿sabes qué? Señor, sí voy. Y aunque yo no sepa hablar, yo voy con Faraón y tú me vas a dar sabiduría. Y el Señor pudo hacerle que mejores. Pero el Señor, viendo su confusión, viendo sus miedos, dijo, bueno, pues te voy a ayudar. Si hoy tú tienes miedo, hermano, tienes confusión, tienes dudas, acércate a Dios. Y yo sé que Él puede hacer grandes maravillas y las va a hacer en tu vida. Y no solo en tu vida, sino en la vida de tu familia. La palabra de Dios es grande y maravillosa. Dice, cree en el Señor Jesucristo. Perdón. ¿Y quién va a ser salvo? ¿Nada más tú? Perdón. Todos los que estén alrededor van a ser de bendición. Ay, perdón, hermanos. Vamos a tomar tanta agua. Ya aquí ya me trajeron Ya aquí con hermano.
Ya aquí con el tequila ya se abre más la garganta. Bueno, entonces así. Entonces dice, al pueblo así le dirá lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Fíjate, el Señor va a dar carne. Va a dar carne. El Señor dice, al pueblo le dirás lo siguiente: ya el Señor, Dios capacitó a Moisés no solo con su sabiduría, con su espíritu, gracias a Ali, sino le puso 70 ancianos. Entonces, ¿cuál es mi principio bíblico aquí? Mira, que tú y yo nos quejamos de embalde. Tú te puedes quejar con Dios, es válido, porque yo lo veo en la palabra de Dios, pero a veces creo que sí es válido quejarse, pero no es seguro que te quejes con Dios, porque tarde o temprano el Señor te va a mostrar en el futuro. A mí me ha mostrado. Yo me acuerdo bien un día que estaba bien enojado con el Señor y le dije muchas cosas al Señor, y estaba yo enojado y le dije: Señor, es que haces esto, pero no haces esto. Y años después el Señor me iba a dar a entender que sí lo estaba haciendo. Pero Él quería que yo creciera, hermanos. ¿Sí? Yo un día le reclamé porque llegué a una iglesia maravillosa en donde empecé a conocer de la palabra de Dios, pero dejé atrás muchos hermanos. Dije: Señor, ¿y mis hermanos qué? Ellos también quiero que crezcan. Y mire, y me puso la oportunidad de no haber esos hermanos y poderles haber enseñado. Dije: ándale pues, así como Moisés. No quieres ir solo, bueno, te llevo a tu hermano Moisés. Ya quieres gobernar el pueblo, 70 ancianos. Señor, pero se quejan de carne. ¿Qué es lo que hizo? Fíjate lo que dice al pueblo, versículo 18. Al pueblo solo le dirá lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera carne en Egipto? Dice, en Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán, ¿qué dice? Que comérsela. Entonces, cuando el Señor da, hermanos, da en abundancia. Eso tienes que saberlo. Yo lo he vivido en mi persona, en mi familia, que cuando el Señor da, hermanos, da en manos llenas, ¿sí? Entonces, así es el Señor que tú y yo tenemos. Pero ¿qué hay detrás de eso, hermanos? Tenemos que confiar. Tienes que entregar tu vida al Señor. Si mira, si todavía tú no ves las bendiciones de Dios, es que yo creo que tienes todavía muchas dudas, o que tal vez nuestras vidas a veces no andan correctamente delante de Dios. Tal vez nuestras vidas vivan todavía en pecado. Y por eso a veces queremos recibir bendición y no la vamos a obtener hasta que nuestras vidas no sean cambiadas y transformadas y tú puedas ver la realidad. Porque mira, puede ser que el Señor ya te está dando bendiciones y tú no las veas. Es como el pueblo de Israel, les daba bendiciones. Imagínate caminar en el desierto y en la noche, caminar en el desierto y una nube les cubría. Podrían decir: estamos en este desierto, pero tenían techo. Y si caminaban en la noche, ¿qué hacía, hermanos? Una lumbre en la noche. Era algo sobrenatural, hermanos, algo sobrenatural. Y aquí viene un comercial, hermanos. Mira, nosotros este miércoles vamos a estudiar la profecía. ¿Tú quisieras ver la profecía diferente, hermano? Este miércoles yo los invito a las 7 de la noche, ahí entre Ermita y Rojo Gómez. Vamos a empezar a escuchar en voz del maestro Gustavo Mejía la profecía. Una profecía que traiga paz y tranquilidad a tu vida. Porque ahí va a haber guerras, va a haber terremotos, hambre y todo esto. Pero mira, ¿quién te puede traer paz y tranquilidad? Solo Dios. Porque Él te va a dar unos lentes que tú puedes ver el futuro, en donde tú veas un futuro que está desastroso, ¿sí? Pero que en medio de ese desastre estás tú y Dios guiándote en el camino. ¿Será algo maravilloso, hermano? Eso es lo que quiere hacer Dios, que te da estudios, te da la palabra de Dios para que tú camines en armonía y en confianza. Versículo 19 dice: no la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. ¿Cuántos días, hermanos? Hoy pues van a necesitar refrigerador, congelador, hermanos, tanta carne, imagínate. Y así es nuestro Dios, sino todo un mes hasta que le salga por las narices. ¿Y qué dice? ¿Tú has comido carne así, hermano? Que todos los días, ¿qué es la carne que más te gusta, hermanos? ¿Las carnitas, hermanos? ¿El buche? ¿El nana? No sé lo que te gusta, hermano. Pero Dios te iba a traer carne. ¿Qué crees que dices, Señor? Y el Señor tú lo pruebas y ¿qué crees? Te trae carne a tu vida. Hasta que ya te gusta la barbacoa, hermano. ¿Sí? Yo anhelo la barbacoa. Hay veces que anhelamos, ¿no? Señor, dame. Mira, y el Señor te lo concede. Ese es el Dios de Israel, que hizo el que trajo carne, les trajo aves,
para que aprendieran que el Dios de Israel es Dios todopoderoso. ¿Por qué yo les platicaba? Porque mira, nosotros vamos a ver cosas sobrenaturales, probablemente en un futuro, porque la profecía habla de cosas sobrenaturales, ¿sí? Y esto es algo sobrenatural, ¿no? Sí, es algo sobrenatural, porque natural es que ellos, los israelitas, hicieran que sus animalitos les dieran de comer, tienen un proceso, y ya hasta que el animalito ya esté gordo, ¿qué haces? Es como cuando voy a la tierra de mi tía, ya tienen animalitos, dice, ese guajolote ya está listo para el gordo. Y quiere decir que el guajolote ya está grande y que dice, está gordo. Entonces ahora sí. Y mira, y Dios les trajo algo sobrenatural. Les trajo carne, codornices, para que comieran hasta que se hartaran. Entonces, la influencia que tú y yo recibimos del mundo, de nuestra carne, hermanos, y a veces de Satanás, ¿sabes qué? Solo se puede disipar si tu vida está entregada al Señor Jesucristo. Si tu vida está alineada a su voluntad, hermano. Por eso yo hoy agradezco, hermanos, que muchos dejamos nuestros hogares confortables, ¿sí? Debíamos estar calientitos ahí y la lluvia y secos. Pero es la voluntad de Dios que tú sigas adelante, hermano. Es más, cuando dice, hablando de la fe, y esto ni es de ustedes, ¿sabes qué el ánimo? ¿Quién fue el que te lo dio en la mañana y las fuerzas? Fue Dios que te las dio. Para que tú vinieras y escucharas que Él es Dios grande y soberano, y que si a un pueblo desesperado, que estaba cansado del maná, que quería carne, ¿qué le dio, hermano? Le dio carne. Hasta que dijeron, ¿saben qué? Ya me imagino cuando terminaron el mes y dijeron, ¿sabes qué? No, ya no queremos carne. Regresemos al maná. Ya extrañamos el maná. Así es nuestro Dios. Dios es un Dios fiel y verdadero en el cual tú y yo creemos. Entonces, las influencias que podamos tener del mundo, de nosotros mismos, hermano, o de Satanás, se pueden disipar. Siempre y cuando tú y yo pongamos nuestra voluntad en la voluntad de Dios soberano. Señor, pues ayúdame en mi incredulidad. Nosotros en este miércoles veíamos a un padre y a un hijo y nos preguntaba el maestro, ¿quién era el más enfermo? ¿El hijo? Que tenía epilepsia y que en ratos se echaba al agua y en ratos se echaba al fuego, o el padre que ya llevaba, le pregunta a Jesús, ¿cuánto tiempo lleva así tu hijo? Y dice, ya tiene 30 años, 29 años, no sé, dijo, ya tiene mucho tiempo. Y dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Fíjate, la pregunta no es porque el Señor no la haga, porque Él no sepa. Cuando Jesús hace las preguntas es porque tú y yo no sabemos. ¿Cuánto tiempo ya tienes así con tu corazón en amargura, en dolor, ¿sí? Que no puedes ver a las personas. ¿Cuánto tiempo ya tienes que no ves a tu pareja, a tu esposo, a tus hijos? ¿Cuánto tiempo? Estás lleno de amargura y de dolor. Y dice el Señor, ¿cuánto tiempo ya llevas así? ¿Cuánto tiempo ya llevas así? Señor, ya tiene muchos años, que lo sigo recordando y cada vez que lo recuerdo, se me revuelve el estómago. Pues dice el Señor, yo he venido para que ya te deshagas. Y mira, y el Señor funciona. Esta semana llegó una hermana que está tomando el estudio con nosotros y nos empezó a platicar de todas las problemáticas que tiene con su esposo. Entonces le dijimos así con Carmen, porque en la palabra de Dios lo dice así. Mira, ¿sabes qué? Tú llega y ya no discutas con tu esposo. Si no, es que quiere que deje la palabra y yo... Digo, pero así no es la forma, hermano. Es con paz y con tranquilidad. Mira, ahora tú llega y di unas buenas palabras. Y no porque yo los haya aprendido, ¿no? Dice la palabra de Dios que la blanda respuesta, ¿qué hace, hermano? A ver. Y yo le dije, apréndete este texto, hermano. Cuando venga que alguien te quiere ofender y la blanda respuesta, ¿qué hace? Es como cuando alguien te habla ásperamente y tú le hablas muy calmado, muy tranquilo. ¿Va a cambiar la persona? Sí, va a decir, ¿ahora qué le digo? ¿Qué le digo? Me dio cachetada como, ¿con qué? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Se entiende este término? ¿Sí? Que tú esperabas que la respuesta te contestara igual, ¿y qué crees? Me contestó, chero. Oye, vienes diferente. ¿Y qué crees? ¿Y funciona o no funciona, hermanos? Amén, funciona. Yo le dije, ve. Yo a ella la tengo como experimento. Sí, hermanos. A ver si siento, si funciona. A ver, ve. ¿Qué pasó? Y ya el otro día, ¿qué crees que sí? Ya se acabaron los problemas. Gloria a Dios. Porque ¿quién es el que hace la voluntad? Es Dios y su palabra. Él funciona. Sí. Entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y en su palabra. ¿Y hasta vas a comer carne? ¿Sí, hermano? ¿Cuánto tiempo, hermano? Señor, mira, ¿sabes qué? Ya preparé mi refri, ya lo vacié, llénalo. Y mira, ¿qué crees que el Señor va a hacer? Lo va a llenar, porque así es Dios. Dios es maravilloso. Y mira, tienes bendiciones y tú y yo no las vemos.
Al contrario, nos estamos quejando, estamos diciendo y todo eso, pero haz que Dios cambie tu corazón, tu forma, tu visión. Él puede cambiar nuestra visión a través de la palabra. Mira, vamos a cambiar el Apocalipsis porque yo creo que en medio de que sí va a ser desastroso y tercera guerra mundial, en medio de eso tú puedes caminar. Y te lo voy a comprobar, porque así es Dios de las maravillas. Mandó 10 plagas a Egipto, 10 plagas a Egipto, las mandó. Y solo las plagas afectaban ¿a quiénes? A los egipcios. Y el pueblo se libró. Así es Dios. Entonces tú y yo nos podemos librar, ¿sí? ¿Sí? Cuando venga escasez, hermano, cuando venga una crisis económica, el Señor te puede librar. Yo estoy muy seguro. Y te lo firmo, hermanos, te lo firmo. Pero vamos a orar. Y haz que verdaderamente tu vida cambie. Que tú tomes otro sentido. Que vaya desapareciendo la amargura, el dolor. Ya perdona, hermano. Ya perdona. ¿Sí? Ya vuélvete más estudioso de la palabra de Dios. Sí, a veces da flojera, hermanos. ¿Sabes qué me has estudiado este estudio? A mí me vino a mover. Me vino a mover este estudio porque cuando vimos el letargo, un día yo reaccioné de salud. Yo un día reaccioné y dije, Señor, yo así me encuentro. Ya estoy en un letargo. Ya no avanzo, ya no camino, ya me detuve. Y hoy empiezo yo a retroceder. Ya empiezo a retroceder. Y en el estudio vimos que tú y yo, lo que ya habíamos adelantado, lo podemos perder porque retrocedemos. Dimos un paso, es como el burrito de la canción. Da un paso para adelante y 3 para atrás. Y no, el cristiano, como lo vimos en el canto, cuando tú y yo reaccionamos tenemos que ver, Señor, mira, tú y yo hoy nos peleamos, quién va a levantar las manos, cómo oramos, pero la gente se pierde, hermanos, allá. La gente tiene problemas, dificultades, está desanimada y no tiene salida. Tú y yo hoy descubrimos que Dios, cuando Él responde, da bendiciones a nuestras vidas. Órale hoy al Señor y di, Señor, ayúdame y cambia mi vida, cambia mi economía, dame mi trabajo, Señor. Yo he visto, mira, yo lo he visto, he caminado durante muchos años he caminado. Y he visto restauración de familias, de personas, de iglesias, he visto restauraciones, hermanos. Yo soy testigo que el Señor cumple, hermanos, cumple. Es el Dios de Israel, hermanos, el Dios de Moisés, el Dios de Israel, sí. El Dios que tuvo Abraham, es el mismo Dios que tú y yo hoy tenemos, que es realidad. Esa es una realidad de nuestro Dios. Y que si vemos algunos contratiempos, algunas dificultades, algunas pérdidas que tenemos de familia, es que el Señor quiere que tú y yo nos vayamos forzando ahí, que vayamos caminando. Mira, tenemos retos como iglesia porque yo también en el canto veo que una iglesia internamente tiene dificultades y problemas. Una iglesia tiene dificultades y problemas. No está de acuerdo, que los hermanos no ponen la letra a la hora de las alabanzas, que el hermano ya nos hizo cantar a capela porque se le fue el audio. Y sí, pero mira, a mí me sirvió el experimento. Conservamos el ritmo, hasta deberíamos de hacer más ese ejercicio, hermano. Yo me doy cuenta que a veces sin música podríamos cantar. Porque le cantamos al Dios soberano, al Dios grande de Israel. Y eso es que está haciendo, no es una casualidad que tú y yo estemos mejorando nuestra voz. Sí, porque imagínate cuando cantemos junto a los ángeles, los ángeles se van a hacer hasta como de un lado. Sí, de veras. Y el Señor te está preparando a ti, nos capacita para que seamos. ¿Te puedes imaginar? Miren, ojalá algún día lo podamos comentar cuando estemos junto a Él, cantándole en su presencia, hermanos. Porque dice que ahí vamos a estar en la presencia de Dios, cantándole y dándole honra y gloria. Y dice en el profeta, creo que es Isaías, dice, y que de mes en mes y de sábado en sábado estaremos ahí en la presencia del Señor, cantándole. Ese es un ensayo, hermanos. ¿Para qué nos estamos preparando, hermanos? Para estar en la presencia del Dios soberano y todopoderoso, que está en nuestras vidas, que está en tu vida, que está en mi vida, ¿sí? Y que vamos a seguir, que tenemos retos como iglesia. ¿Tenemos retos como iglesia? Sí, tenemos retos como iglesia. Pero el Señor va a hacer que tú y yo nos movamos. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Y decimos así al Señor: Señor y Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque aún con esta tos y con que a veces las cosas no salen bien, no aparecen en la pantalla las letras, Señor. Mira, con todo y eso te alabamos, Señor. Lo queremos hacer de la mejor forma. Nos estás haciendo crecer a través de las deficiencias que tenemos, de las cosas que a veces suceden en nuestra casa, pero también como iglesia, Señor, tenemos un gran reto. Yo creo firmemente, Dios, que vivimos tiempos que tú nos has permitido vivir
para que veamos cómo la gente, las guerras, cómo las naciones se pelean, cómo vienen epidemias, y que en tu voluntad has hecho que tú y yo sobrevivamos, nuestra iglesia está sobreviva. En estos tiempos que hemos estado como iglesia, nos hemos dado que tenemos retos, Señor. Ayúdanos, porque es tu iglesia, no es la iglesia de Isidro, no es la iglesia de Anthony, no es la iglesia de Abraham, Señor. Es la iglesia del Dios Todopoderoso, es la iglesia de Jesucristo, el cual vino a morir por nosotros, Señor, y que ha venido a nuestras vidas y a nuestros corazones, porque hemos creído, hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. Yo te doy gracias, Señor, por esta comunidad de fe, y te pedimos, Señor, que nos hagas crecer. Hoy lo leímos, que tú cuando das, lo das en abundancia. Danos sabiduría, danos discernimiento, Señor, y haz que seamos agradecidos. Que hoy en la tarde que nos sentemos a la mesa a comer, te agradezcamos por lo que tengamos, Señor, por lo que tengamos. Enséñanos a ser agradecidos, Señor, porque hay gente que hoy no tiene para comer, que tal vez hoy no tiene un techo para protegerse de las inclemencias del tiempo, pero hoy tú nos has concedido todo eso, Señor. Todo eso que necesitamos lo concedemos y hasta aún más, Señor. Y hoy te damos gracias por la vida de Moisés, Señor, porque aún siendo un líder, vimos su humanidad, Señor. Una humanidad en la cual nosotros estamos, pero que tenemos que volver a regresar. Y cuando regresemos vemos tus maravillas y tu grandeza, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a continuar.